Buenas noches con todos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden indicar? Buenas noches. Sí, sí se le ¿Cómo escucha están? muy bien. Buenas noches. Excelente, muchas gracias. Ok, buenas noches. Bien, son las 9 en punto, entonces vamos a iniciar, ¿ya? El día de hoy, bueno, tenemos nuestra última clase, que se basa en la legislación laboral, ¿no? Siempre orientada a la parte de recursos humanos. Bien, iniciaremos entonces de esta manera, ¿no? Creo que todos, ¿no? Cuando hemos ido a la parte, pues, remota, ¿no? Al trabajo remoto, hemos, de alguna u otra manera, adoptado otras formas de trabajo, ¿cierto? Digamos que no hemos tenido en algunos casos privacidad, ¿no? Por el tema de la casa, pero también ha habido un tema de, digamos, discrepancias, ¿no? En el tema de los horarios, ¿no? De trabajo. Entonces, iniciaremos de esta manera. ¿La empresa ha respetado tus espacios de descanso? ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, Evelyn. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha respetado realmente? A ver, los que venimos trabajando remotos y de repente luego han pasado a la presencialidad o seguimos trabajando remoto, ¿qué piensan ustedes? ¿Algún comentario? Evelyn, ¿te escuchamos? Buenas noches con todos. Buenas noches. No, la verdad que no ha respetado los espacios de descanso por el hecho de que eh, en mi caso estaba encargada de finanzas y y el gerente hasta me llamaba en la noche o me escribía en la noche y a veces en el almuerzo ya tenía que pasar el informe, ¿no? Porque lo quería ya, no me decía, sabes que para tal día lo quiero, sino que yo creo que es por la coyuntura misma y también por el hecho de trabajo remoto. Yo pienso que querían verificar si uno está o no en el puesto, ¿no? Como respondiendo remotamente a las actividades y funciones que uno tenía, ¿no? Ok, muchas gracias, Evelyn. Sí, se ha dado esto mucho en la coyuntura de pandemia, ¿no? Donde se ha pensado, ¿no? Que por estar en casa de repente tenemos esa disponibilidad 24/7, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Giovanna, ¿te escuchamos? Buenas noches, Buenas doctora. noches. Buenas noches con todos. Sí, yo soy docente universitario en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Bueno, como docente, el trabajo remoto ha sido bastante eh, cargado, se podría decir, porque para empezar teníamos que capacitarnos nosotros en el manejo de aulas virtuales. Era una capacitación particular y también lo que la universidad nos capacitaba. Y era fuera de los horarios de trabajo. Luego, hacer el trabajo remoto con los estudiantes, enseñarles ha sido toda una experiencia nueva, tanto para estudiantes como para nosotros. Y aparte de ello, las reuniones, como la compañera que me antecedió, las reuniones son fuera del horario de clases. Las clases se dictan de 7 de la mañana hasta la 1 y de 1 a 7 de la noche. Y las reuniones eran después de las 7 de la noche para saber si había alguna dificultad, había que socializar algún nuevo reglamento o tener que, cualquier detalle que se tenía que tomar decisiones de manera conjunta con los colegas. Las reuniones duraban hasta las 10, 11, a veces 12 de la noche, ¿no? Entonces, hasta que salió una normativa en la que no se le debe de exigir al trabajador trabajar fuera de sus horas de trabajo. Y nosotros por fastidiar decíamos, no, nos vamos a quejar, nos ampara la ley, pero lamentablemente no tenemos otra alternativa porque queremos reunirnos todos y siempre hay alguien que está en clases. Entonces tampoco podemos dejarlo a un lado al colega y tenemos que hacer esas reuniones fuera del horario de trabajo. Entonces eso nos ha complicado la vida normal que uno tiene en casa, ¿no? Digamos a las 7, 8 de la noche ya llega mi esposo para sentarnos a la mesa y yo estoy atendiendo mi reunión. Entonces, realmente ha sido bastante difícil enfrentar esta situación.
Eso Muchas es lo gracias. que Bueno, quisiera compartir. ok, muchas gracias. Mira, y así como tú, estamos varios, ¿no? Yo, de manera personal, yo tengo reuniones a veces hasta las 3 de la mañana. Es complicado, ¿no? Estoy llevando una segunda maestría, entonces es complicado porque la asesoría de tesis empieza justo a la hora que yo, por eso es que de aquí salgo, termino y ingreso a otras clases incluso, ¿no? Y la asesoría a veces empieza a 11 de la noche, ¿no? Y a veces sí nos hemos tenido que quedar hasta las 3 de la mañana. Los horarios de trabajo no se respetan, ¿no? En su mayoría. Pero bueno, Carlos, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Efectivamente, yo trabajo en una empresa de servicios mineros y fue duro al inicio de la pandemia. Efectivamente, las reuniones que se tenía para poder preparar, ¿no? Escenario, en este caso de pandemia, de adecuar al protocolo de bioseguridad, de implementar, de coordinar, todo lo que se presentaba en el ámbito laboral era nuevo, ¿no? Y efectivamente a veces había las reuniones que pues iniciaban, ¿no? Al ejercicio o al término de la hora de trabajo, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de solo descansar 2 meses y de ahí arribar a la unidad minera en etapa de periodo de emergencia, ¿no? Que subíamos unos cuantos para poder adecuar. Y como dicen todos, efectivamente, ¿no? A veces el llamado pues a las reuniones es en cualquier oportunidad, ¿no? Y a veces es por la responsabilidad que uno mismo tiene, ¿no? E inclusive en etapas de periodo de fin de mes, donde uno pues tiene que esforzarse y pasar más del tiempo de periodo de fin de la hora, ¿no? Entonces, a veces surge esto, ¿no? Que en los espacios de descanso, inclusive nosotros tenemos un régimen atípico de descanso de 7 días por 14 y en los 7 días de descanso, efectivamente a veces hay las coordinaciones que lastimosamente, bueno, las horas tenemos que impartir en estas reuniones o en estas responsabilidades que tenemos, ¿no? Lo que les quería compartir. Muchas gracias. Hay este tema, ¿no? De que aun cuando ustedes tienen ese régimen atípico, ¿no es cierto? Y se supone que están en esos 7 días de descanso, en realidad no es descanso, ¿no? Porque de todas maneras existe la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, descanso entre comillas, ¿no? Angelita Torres, ¿te escuchamos? Angelita Sí, Torres. Sí, hola, buenas noches. buenas noches. Sí, en el tema de los espacios de descanso, ¿no? Que una persona, un trabajador tiene dentro de una empresa, en este tiempo del trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? El famoso home office, por ejemplo, creo que se han aprovechado demasiado en el que tú tienes que estar 24/7 para todos los momentos de lo que necesita en la empresa, ¿no? Y también creo yo, bueno, es mi opinión, de que también uno como trabajador a veces acostumbra a la otra persona a que nunca le dice no, así está fuera del horario, ¿no? Puede que sea una o dos veces como que de repente es algo importante que necesitas usar ese tiempo de descanso, ¿no? Pero también está el de nunca decirle, oye, pero estoy en mi descanso, lo vemos más tarde, ¿no? Porque si nunca vas a decir eso, entonces eso quiere decir que tú siempre vas a estar como que en una llamada estás haciendo algo en tu casa o lo que sea y al toque les vas a responder o vas a realizar la tarea que te están pidiendo en ese momento donde tienes tu tiempo libre, ¿no? Ok, lo que pasa es que hubo cierto, y sigue habiendo, ¿no? Cierto temor en cuanto al tema, por ejemplo, de los despidos, ¿no? Entonces, y se asume también de manera errónea por parte del empleador que si estás en tu casa estás más descansado, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene el empleador, ¿no? Estás descansado, no has hecho trajín, entonces, ¿qué más quieres, no? Entonces, contéstame mínimo a la hora que yo quiera, ¿no? Entonces, justamente en eso se basa el tema de hoy. Por favor, ¿quién es Galaxy A21? Renómbrense por el tema de asistencia, chicos. No sé quién será Galaxy 221. A21, perdón. ¿Ya? Tienen que renombrarse, no sé quién será, no aparece ahí el nombre. ¿Ya? Ok, listo, chicos, muchas gracias. Sí, en base a justo a todo lo que ustedes están mencionando, es que justamente nace o parte este concepto de desconexión digital, ¿no es cierto?
La desconexión digital justamente llega a ser aquella acción que nos permite desconectarnos de todos aquellos dispositivos electrónicos, ¿no? De los cuales hacemos usos, pues, para nuestra labor cotidiana, ¿no? En el ámbito laboral. En ese sentido, hablamos, pues, de llamadas, de mensajes, de mails, incluso del WhatsApp. Todo ello, ¿no? De hecho, que configura, ¿no? Esta parte en la que se encuentre, pues, fuera del horario, ¿no? Nosotros como trabajadores tenemos derecho a desconectarnos fuera del horario, ¿no? Y esto incluye el no asistir a cualquier tipo de reunión fuera de la jornada laboral, ¿no? Lamentablemente eso es algo pues que no se da, ¿no? O muy pocas empresas de repente respetan, ¿no? Ese espacio, ¿no? Como les digo, yo sí tengo personalmente ese tema, ¿no? A veces también lo hacemos por un tema de avanzar, ¿no? Pero el tema es que no estamos del todo desconectados, ¿no? Incluso hay personas que hasta duermen con los celulares al costado, ¿no? Pero bueno, esto también ocurre, ¿no? Este concepto de desconexión digital también ocurre durante el periodo, pues como decía su compañero, ¿no? De permisos, de vacaciones, donde las vacaciones pues quedan, digamos, en papel, pero no en la práctica, ¿no? Porque nos siguen llamando. Entonces, la desconexión digital o la desconexión al tema laboral incluye, ¿no es cierto?, el respeto al derecho a no responder, ¿no? A no responder fuera de la jornada de trabajo, ¿no? De acuerdo con los datos recogidos por el peruano, el nivel de estrés aumentó en un 70% entre los habitantes de nuestro país, ¿no? En muchos casos ya la cifra se ha disparado justamente producto del teletrabajo. Entonces, hay esta, digamos, esta posición contradictoria, ¿no? Donde el empleador piensa de que nosotros estamos descansados y podemos, pues, contestar cuando se quiera, ¿no? Pero por el otro lado, vemos que estas labores, ¿no?, que se han originado producto justamente del trabajo remoto o del teletrabajo, más bien han llegado a cansarnos más, ¿no? Y hay este tema justo que decía su compañera, ¿no? Esa imposibilidad de negarse, ¿no?, a aquellos requerimientos que entre comillas se les llama urgente. Urgente, como bien decía su compañera, es 1 o 2 días, ¿no? Puede ser algo que se pasó, algo que de repente necesite una atención prioritaria, pero la urgencia no se puede convertir en algo diario, ¿no? En algo cotidiano. Eso ya no es urgente, eso ya es sobre tiempo, ¿no es cierto?, que deben ser pues pagados, ¿no? Entonces hay esta situación en la que el trabajo remoto, ¿no?, tiene otro tipo de connotación, ¿no?, donde de repente ya lo llevan a un trabajo donde se asume que hay una disponibilidad 24/7 del trabajador, ¿no? Entonces, la desconexión digital es justamente el nacimiento de un nuevo derecho, ¿no? Tenemos dos posiciones frente a ello. Tenemos el derecho del trabajador por un lado y la obligación del empleador por el otro, ¿no? En el caso del derecho del trabajador, incluye la desconexión de medios informáticos, a todos los que ya mencioné, ¿no es cierto? El respeto a los días de descanso, licencias, si es que hubiera suspensión perfecta también, y a la desconexión de 12 horas en un periodo de 24, ¿no? Como máximo, como hora máxima. Ahora, tenemos también por el otro lado la obligación del empleador, donde no debe de exigirse, ¿no es cierto?, realizar tareas durante los periodos de descanso, ¿no? Pero bien sabemos que en muchos casos queda solamente en papel, ¿no? La desconexión digital no solamente preserva la salud física y mental frente a estas sobrecargas laborales que tenemos, sino que también se ejerce dentro de esta, ¿no?, un respeto a la dignidad del trabajador, ¿no?, siendo este pues un valor que está amparado por la ley, ¿no? Ahora, cuando digamos que el concepto de desconexión digital no es nuevo, ¿no? Sin embargo, antes de la pandemia como que no era tan usado, ¿sí? O sea, se venía dando en algunos casos, pero en nuestro país no era un concepto que se abordara o que se considerara, porque como decía su compañera inicialmente, ¿no?, existe y permanece hasta la actualidad ese temor por parte de los empleadores a que si el trabajador está en su casa, no esté trabajando. No existe ese nivel de confianza, ¿no?, como sí lo hay en otros países, donde digamos que
el llevar el trabajo remoto a totalidad en una organización no les fue difícil en la pandemia, porque ya tenían buen porcentaje de sus trabajadores justamente trabajando en esa modalidad. Pero en el caso de nuestro país nos chocó mucho, porque no tenemos esa cultura, no tenemos esa forma de trabajo, porque siempre estamos desconfiando de nuestro personal, ¿no? Si realmente pues trabajará las 8 horas, o por ahí pues se habrá gorreado 1 hora, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta desconfianza, es que, digamos, el concepto había, pero no se aplicaba, ¿no? O no en mayor medida. Entonces, frente a esta situación en la que la mayoría tuvo que migrar al trabajo remoto, ¿no? O gran porcentaje de la población activa laboral, es que ya se establece, ¿no es cierto?, como parte, pues, de la dinámica de trabajo, producto justamente de la pandemia, y tenemos que el gobierno, ¿no?, establece, ¿no?, el trabajo remoto, pero también establece el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, ¿no? Donde destierra, pues, este concepto que estamos disponible en un 24/7. De manera posterior, ¿no es cierto?, en julio, ¿no?, de este año, se prorroga, porque digamos que la primera norma solamente contemplaba hasta julio de este año, pero visto digamos, que no había pues todavía la vacunación completa a nivel de población, se establece esta extensión, ¿no es cierto?, del trabajo remoto, ¿no? Vemos allí por el decreto de urgencia 055/2021, ¿no? Y esta va a estar vigente hasta el 31 de diciembre, ¿no? En algunos casos hay muchas empresas privadas que van a seguir manteniendo, digamos, esa posición de trabajo remoto, y hay otras que no, ¿no? Dependiendo obviamente del rubro y la naturaleza del trabajo. Pues bien, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral tiene como objetivo, como bien lo decía, preservar la salud física, mental y emocional de todo el equipo humano. Torres, ¿está con la mano levantada? ¿Se olvidaron de bajar su manito? Ok, voy a bajar entonces la manito, ¿ya? Listo. Entonces, brindando pues espacios de descanso, ¿no? Con el fin pues de generar ese balance que en realidad se debe tener, ¿no? Entre la vida personal y también la laboral, ¿no? Entonces, dentro del decreto de urgencia, el 127/2020, que fue el primero que salió, ¿no? Indica que es una obligación del empleador y trabajador respetar ese derecho a la desconexión del trabajo, ¿no? Entonces, el trabajador tiene el derecho de desconectarse de todo medio informático, ¿no? De telecomunicación, durante estos periodos de descanso, de licencias, etc., ¿no? Y eso también indica, ¿no?, que no debemos de hacer pues, tareas fuera de la jornada laboral. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, esta noticia, ¿no?, ha salido hace 2 semanas, más o menos ha salido, ¿no? E indicaba, en Portugal ahora es ilegal que tu jefe te llame fuera del horario laboral, ¿no? Entonces, el empleador debe respetar la privacidad, ¿no? Y de por medio, aparte que pueden denunciar al jefe, ¿no?, puede haber una multa a la empresa, ¿no? Entonces, se establece que es una prioridad el descanso, ¿no? Ya ni siquiera es un tema opcional. No es que si el jefe quiere te llama y si no, no te llama, no. Es ilegal. Ya constituye hoy en día, por ejemplo, un delito, ¿no? Cosa que no pasa por acá, obviamente, ¿no? Pues bien, tenemos que dentro de las ventajas de la desconexión digital, en el caso del empleado, ¿no? Nos permite pues desconectarnos del trabajo fuera del horario laboral, permite también mejorar la conciliación familiar, es lo que decía también su compañera, ¿no? Mientras que de repente estamos cenando, yo estoy en una reunión, ¿no? Entonces no hay una conciliación adecuada en el ámbito laboral, perdón, familiar. Permite también reducir la tensión y el estrés, ¿no? O sea, imaginarnos de repente estar permanentemente conectados, sin la opción de repente a ir a los servicios o regresar rápidamente, ¿no? O hacer otras actividades, ¿no? Incrementa también la motivación por el trabajo, porque obviamente si yo veo que mi jefe respeta mis espacios, respeta ese ámbito personal al que todos tenemos derecho, voy a estar con mucha más disposición para elaborar un mejor trabajo, ¿no?
Ventajas de la desconexión digital, ahora sí para la empresa, mejora la productividad de los trabajadores al sentirse ellos pues mucho más motivados, mucho más comprometidos, ¿no?, con la labor empresarial. La calidad del trabajo aumenta porque vamos a tener personas descansadas, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con las largas horas, ¿no? De repente empezamos, muchos de nosotros, empezamos 7, 7 y media de la mañana y estamos terminando vuelta, no sé, 11, 12, 1, 2 de la mañana del día siguiente, ¿no? Incrementa la capacidad de diálogo entre ambas partes, ¿no? El empleado y el empleador. Transmite otro tipo de imagen, ¿no?, de la empresa, porque como usuario final, por ejemplo, si yo veo, ¿no?, que una empresa cuida a sus trabajadores, es porque puedo también pensar, ¿no?, que se preocupa también por su usuario final, ¿no?, o por sus clientes. Entonces transmite otra figura, transmite otra imagen, ¿no?, la empresa. Mejora el employer branding, reduce pues el asentismo laboral, ¿no? El estrés es toda situación, ¿no?, que de hecho se ha generado por esa sobrecarga, ¿no?, que muchas veces supera, ¿no?, nuestras capacidades justamente por todo ese cúmulo pues de largas horas extenuantes de trabajo. En este contexto de coyuntura se busca proteger la salud, preservar la salud, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá 3 puntos que se han dado, ¿no?, 3 factores que se han dado, como por ejemplo el de burnout, ¿no?, que es este estrés crónico del trabajador quemado, ¿no? Tenemos la tecnofatiga, que es ese cansancio provocado por la continua exposición a la tecnología informática, ¿no? Bueno, quizás no todos trabajemos de manera directa con el computador, ¿no? Pero personalmente yo sí lo hago, ¿no? Desde las 7 que estoy trabajando hasta las 12, 1 de la mañana que me vuelvo a acostar, la máquina está prendida, ¿no? Hay un breve lapsus en la hora del almuerzo nada más, ¿no? Entonces hay una exposición continua, permanente, ¿no? Y hasta las vistas, ¿no? Nos daña. Y existe también algo que ha sido de repente muy palpable, ¿ya? Incluso mucho más que las 2 anteriores, que es el estrés anticipatorio, ¿no?, que se genera a la espera de un mail fuera del horario laboral. No sé si a ustedes, a mí sí, ¿no?, incluido a la hora del almuerzo, que pasa que cuando suena, por ejemplo, el celular, ya estamos con la idea de que está llegando algo del trabajo. O sea, nos estamos estresando de manera anticipada porque ya nos hacemos la idea, ¿no es cierto?, de que algo nos van a pedir, de que algo nos van a solicitar, o que nos van a decir algo, pero referente al trabajo. No estamos pensando de repente que es un familiar o que es un amigo que nos va a ir a, o sea, a llamar a saludarnos, no. Ya estamos con la idea de que es un tema laboral. Entonces, eso ya está generando un estrés o un nivel de estrés por anticipado. Ahora, cuando hablamos de desconexión digital, solamente mencionamos a los trabajadores remotos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes? Yesenia, ¿te escuchamos? Yesenia. Dice Diana, a veces hasta soñando que estamos trabajando. Sí, yo también sueño que estoy en el trabajo. Sí, es la verdad. Diana, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. Ante Buenas todo, noches. sí, como les estaba, bueno, justo como estaban comentando, ¿no? Soñamos, nos preocupamos, nos metemos tanto en el trabajo. Algunos piensan, como dice los jefes, ¿no? Es trabajador o pone, no se pone la camiseta, tienes que ponerte la camiseta, pues tienes que ponerte la camiseta para el trabajo, tienes que quedarte más tiempo. Y el empleador toma una costumbre de que la persona que se queda más tiempo en el trabajo es un buen trabajador. Y eso no es la idea, pues, ¿no? La idea es que tú cumplas dentro de tu rango de horario un buen trabajo, ¿no? Y eso depende del tiempo, de tus 8 horas, 9 horas de gestión de trabajo. Y es verdad, en este caos, esté o no esté, siempre he tenido estrés de en qué forma, ¿no? En que de repente veía correos, recibía correos, yo ya sabía que era por trabajo,
hasta era un tanto de estrés para mi familia, porque me decía, hey, tú tienes hijos, tienes que ya, tú de la puerta para la casa te vayas del trabajo, me apagas el celular, me llaman y me dicen, ya hay una capacitación, conéctate, y yo ya tengo que escuchar, también atender, y yo no sé cómo hacen los jóvenes que estudian, por ejemplo, ¿no? Porque en qué momento se cruza ese problema del estudio con el trabajo. Llega un momento de que no sé, tendría que hablar o habla referente que tengo que estudiar, no puedo estar conectado, el jefe te obliga a tomar la entrada a la capacitación a pesar que estés estudiando en la universidad. Y es por eso de que lleva al punto que el joven dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar porque prefiero más mis estudios que el trabajo. Y eso pasa aquí en el Perú, ¿no? Lastimosamente pasa estas cosas que deberíamos nosotros cortar ya desde raíz. Ok, muchas gracias, Diana. Sí, bueno, hay un tema de valoración también ahí, ¿no? Eso del ponte la camiseta, de verdad que deja mucho que desear, ¿no? Porque no se pone la camiseta cuando tienen que despedir, pues, ¿no? Ahí te sacan, ¿no? Nada más, y no hay camiseta. Bueno, Angelita Torres, ¿te escuchamos? Lo que dice mi compañera sí es verdad, ¿no? A veces te dicen el tema de, ponte la camiseta del área o de la empresa en donde estás. Bueno, yo, por ejemplo, por experiencia propia, lo que comentaba mi compañera de cómo hacían los estudiantes, por ejemplo, de trabajar y de estudiar con el tema del trabajo. Yo tuve esa experiencia de trabajar y estudiar en mi último ciclo de mi carrera, y sí, es muy estresante porque tu cabeza está como que dividida, ¿no? En el 50% de tu universidad, 50% del trabajo, y es un caos total personal, es un desgaste mental, físico, es terrible, terrible, pero también ahí hay que sumarle a cómo tú manejarías o cómo tu jefe hace que tú manejes estudiar y trabajar, ¿no? Por ejemplo, a mí me dieron mucha flexibilidad en los horarios, pero sin embargo, igual es un estrés total. Igual también en mi trabajo, por ejemplo, en campaña, es también trabajar más de las 8 horas, y como dicen, no es el hecho de trabajar más tiempo no te hace ser más eficiente, ¿no? Tienes que, porque si vas a trabajar 10 horas no te hace un mejor trabajador o un mejor jefe con que dejes a tu personal trabajando más de 8 horas. Es más, habla mal de ti de que estás desgastando al trabajador trabajando 12 horas, 14 horas sin ningún descanso. Así es. Ok, muchas gracias, Angelita. Sí, el tema de productividad no pasa por la cantidad de horas, ¿no? Pasa por la calidad, ¿no? Hay trabajadores que una determinada función la pueden realizar pues en 2, 3, 4, 5 horas, y hay otros que se pueden tomar 10, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de la importancia de elegir también bien al personal, ¿no es cierto? Que cuente pues con, digamos, con ambas capacidades, ¿no? En el desarrollo de habilidades blandas, en el desarrollo de habilidades duras, ¿no es cierto? Porque no pasa por, de repente, incrementar más horas y por eso va a rendir más o va a ser más fructífero en el tema de productividad, ¿no? Entonces, cuando respondemos a esta pregunta, ¿no? ¿La desconexión digital es solo para trabajadores remotos? No. Cuando hablamos de desconexión digital, hablamos también para los trabajadores presenciales, ¿no? En ambos casos se da o se debería de dar esta desconexión digital. Bien, clasificación de factores de estrés global en el lugar de trabajo. Bien, Microsoft hizo un estudio, ¿no? En el 2020, en agosto del 2020, donde evidenciaba puntos esenciales que generaban factores de estrés en los trabajadores. Ahora, identificó dos tipos de trabajadores, vista la pandemia, ¿no? La coyuntura. Y tenemos, por ejemplo, estos empleados remotos, ¿no? Que en su mayoría, pues, fuimos todos los que en algún momento hemos estado en presencial. Y por el otro lado, los empleados de primera línea, que son aquellos, pues, que se enfrentaban al tema de la pandemia, ¿no? Llámese de repente médicos, enfermeras, ¿no? Trabajadores de salud. Y vemos que, por ejemplo, la clasificación de los factores de estrés global cambiaban, ¿no? Cambiaban de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, en los empleados de primera línea, como primer factor de estrés tenían, ellos decían, ¿no? Que aquella incapacidad para el distanciamiento social, obviamente por la misma naturaleza de su trabajo, no les permitía distanciamiento y eso les generaba mucho estrés.
O sea, estar cerca de repente a una persona contagiada, ¿no? En ese tiempo pues no se sabía bien cómo tratar la enfermedad, ¿no? Entonces como que había ese temor, ¿no? Ese miedo, incluso muchos médicos dejaron de ir a trabajar, ¿no? Por ello. ¿Por qué? Porque era un factor muy elevado en el estrés, ¿no? En los empleados de primera línea. Otro factor era la carga de trabajo. Recordarán ustedes que escaseaban los médicos, escaseaban las enfermeras, el personal de salud, muchos de ellos fallecieron, ¿no? Entonces, obviamente tenían que cubrir los que sí estaban allí, ¿no? El trabajo de otras personas. Entonces, se hizo esta especie de carga de trabajo, ¿no? Incluso con horas inmanejables, ¿no? En Italia se dio cuenta de una doctora, ¿no? Que había trabajado 36 horas corrido, ¿no? Bien, otro punto, ¿no? O otro factor que genera ese nivel de estrés es justamente la falta de separación entre el trabajo y la vida, de acuerdo a lo que indican los empleados de primera línea, ¿no? Recuerdan que al inicio, de repente médicos, enfermeras no podían ir a casa, ¿no? Incluso muchos dormían en el mismo hospital o se habían aislado, ¿no? Para no contagiar a las familias. Y sentirse desconectados de los colegas. Ahora, en ese mismo nivel de prioridad no se encuentran los trabajadores remotos, ¿no? Acá más bien parte por la falta de separación entre el trabajo y la vida personal, por ejemplo, como primer factor de estrés en los empleados remotos, ¿no? Porque al estar trabajando en los hogares, obviamente no había esta separación, ¿no? De repente estábamos en reunión, se escuchaba el perro, se escuchaba el gato, ¿no? Se escuchaban de repente los niños jugando, estábamos en ambientes que en muchos de los casos no ha sido el más adecuado. Entonces, esa falta de separación, ¿no? Ese verse de repente en esas circunstancias que son hasta cierto punto un poco incómodas, ¿no? Originaba, por ejemplo, un factor de estrés importante, ¿no? En los empleados remotos. Otro punto era sentirse desconectado de los colegas, ¿no? Una cosa es trabajar presencial, donde uno tiene la información de primera mano, donde te van a responder rápidamente a las interrogantes que tengas, y otra cosa es conectarse, ¿no es cierto?, en reuniones remotas. Es muy distinto, ¿no? Ya que por ahí se cae de repente el internet, ya que por ahí se cae de repente la luz, ¿no? Entonces, no en todos los casos podíamos tener información rápida como si lo hubiésemos tenido en el presencial. Entonces, el sentirse desconectados era el segundo factor para estos empleados remotos para generar pues estos niveles de estrés, ¿no? El tercero es la incapacidad para el distanciamiento social y el cuarto es la carga de trabajo, ¿no? Bien, en diversos países se hizo pues estudios, ¿no? Para evidenciar el nivel de estrés, ¿no? Producto justamente de la pandemia, ¿no? Y las cifras fueron realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, en España se hizo estudios y decía que 1 de cada 5 personas que ha pasado por COVID se han enfrentado por primera vez a diagnósticos que incluso antes no tenían, ¿no? Y en ese sentido hablamos de ansiedad, depresión o insomnio. Ahora, diremos, ¿por qué es importante esto? Porque todo eso influye en el tema de productividad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el índice global de estrés, ¿no? Que fue un estudio que hizo el BBVA, por ejemplo, y nuestro país se sitúa en un nivel de estrés alto, ¿no? De medio a alto, ¿no? Que son las partes un poco más oscuras, ¿no? Entonces, hablar de estrés en realidad, sobre todo cuando tiene un relacionamiento al tema de trabajo, no es poca cosa, ¿no? Entonces, de allí es que parten muchos conceptos que permiten justamente tratar de diseñar estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida de los empleados, ¿no? Hay empresas que han puesto, por ejemplo, como ya les decía en algún momento, personal de salud, ¿no? En el tema nutricional, hay otros que han puesto en el tema pues, psicológico, en el tema médico, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas se empezaron a dar cuenta que la productividad se estaba viendo afectada, ¿no? Una, porque al contagio había una baja, ¿no? De personal. Y otra, porque emocionalmente en algunos casos las personas han tenido muchas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo le pido a una persona que rinda frente a una situación así? ¿No? Entonces, las empresas han empezado justamente a ver esa situación y a proponer pues estrategias, ¿no? Y tenemos este concepto, ¿no? Mindfulness. Ahora, ¿a qué nos conlleva o a qué nos lleva de repente que se desarrollen estas estrategias y estos conceptos dentro de las empresas, ¿no?
De hecho, a lo que nos ayuda esa... Un ratito, por favor. Ok, a lo que nos ayuda es que nos permite evidenciar de una manera consciente e intencionada, ¿no es cierto?, qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? El guardar emociones, por ejemplo, las pérdidas, no es para nada saludable, no es para nada sano, ¿no? Entonces, abordar, ¿no?, estas estrategias, estas terapias han permitido reducir pues la ansiedad, ¿no?, la depresión, ayudar al relajamiento de los trabajadores, ¿no? Digamos que no son conceptos muy usados en nuestro país, ¿no? O al menos no se generan muchas estrategias, pero créanme que hay empresas que sí lo han puesto en práctica, ¿no? Iberdrola es una empresa energética en España, ¿no?, que maneja mucho el tema del recurso humano, ¿no?, en cuanto a temas de beneficios, en cuanto a temas de capacitaciones, pero también a estrategias para que el trabajador esté lo más sano posible, ¿no?, tanto física como emocionalmente. Y esto les ha permitido elevar sus niveles de productividad. Entonces, al aplicar justamente estas estrategias, ¿no?, han permitido, pues, aumentar el bienestar de los empleados, ¿no? De otra manera, también han mejorado el desempeño que estos tienen dentro de la organización. Me baso en este ejemplo puntual de Iberdrola, ¿no? Han permitido también que digamos, bajen estos niveles de ansiedad y más bien suban, ¿no?, o eleven el autocontrol, ¿no?, en las personas que trabajan en esta organización, ¿no? Otro punto importante es que se ha generado este fortalecimiento, ¿no es cierto?, entre empleado y empleador, porque de alguna u otra manera ha permitido el acercamiento, ¿no?, entre estos, digamos, entre estas dos, entre estas dos personas, ¿no? Y llamámosle de repente jefe-empleado, ¿no? Ha mejorado grandemente el liderazgo, la productividad y la gestión del estrés, y ha reducido el asentismo laboral, ¿no?, y esta conflictividad laboral también. Ahora, ¿qué pasa en el caso de aquellas empresas que, más bien de manera contraria a velar por la integridad del trabajador, incumple, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se ha dado? Claro que sí. Hay muchas empresas que han sido sancionadas justamente producto de ello, ¿no? Entonces, en caso de incumplimiento, bueno, de hecho hay una sanción, hay multas, ¿no es cierto? El trabajo en sobretiempo justamente es el trabajo realizado que excede la jornada ordinaria vigente. Por eso les decía al inicio, una cosa es ayudar en temas urgentes que surgen una vez, pues, no sé, al mes, a la semana, ¿no? Y otra cosa es que la urgencia se convierta en una cosa diaria, ¿no?, y cotidiana, ¿no? Entonces, cuando ya hay un sobretiempo, ¿no es cierto?, es un trabajo que está excediendo la jornada, y por ende debe de ser pagado, o amerita un pago, ¿no es cierto? Entonces, de no ser así, de no pagarse y de generarse estos sobretiempos, eso ya incurriría incluso, ¿no?, como en un acto, pues, de hostilidad, ya que vulnera, pues, el derecho al descanso, a la desconexión digital, ¿no? Y eso se encuentra claramente, pues, tipificado, ¿no? Y como ya les mencionaba, ahora, me preguntaban por allí, ¿y a qué se debe este nivel de incumplimiento? ¿Por qué en otros países no se da ese nivel de incumplimiento? Digamos que puede darse, pero como que en el Perú se abusa, ¿no? No sé, de no respetar los espacios, de querer ganar más a costa de otras personas, ¿no? Le pago lo mínimo posible, pero que me trabaje lo más que pueda, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿No? Y volvemos de repente a la clase anterior, ¿no?, haciendo referencia a la clase anterior. Es importante, ¿no?, aunque parezca algo trillado, ¿no?, contar con personas que estén a cargo de equipos de trabajo y que sean capacitados, ¿no? Personas que realmente sean líderes en vez de jefes, ¿no? Porque nos encontramos con estos dos puntos que en algún momento ya les expliqué. Hay gente que es demasiado cerrada, hay gente que piensa que la esclavitud sigue siendo parte de esta época, ¿no?
hay gente que no tiene empatía, ¿no es cierto? Incluso se ha dado frente a esta situación de pandemia, ¿no? Donde muchas personas han perdido familiares y no les ha interesado nada, ¿no? Por el contrario, más bien los han despedido, ¿no? Porque pedían permiso, ¿no? Porque tenían de repente que cuidar de un familiar. Y por el otro lado, también tenemos de repente a estas personas, ¿no? Que más bien, contrariamente a lo que ya les manifestaba, ayudan, ¿no? A que haya un cambio importante, ¿no? Un cambio que realmente ayude a la organización. Ahora, el trabajo remoto, como ya les decía, ¿no? Se estipuló el gobierno. Antes que entrara el gobierno actual, ¿no? Se estipuló que, de hecho, aquellos empleadores, ¿no? Que no acataran el tema, pues, de la desconexión digital iban a ser multados, ¿no? Para ese entonces, el viceministro indicó que el descanso es un derecho de todos los trabajadores, ¿no? No es un tema opcional, sino es el derecho de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, en caso de incumplimiento, las empresas iban a ser multadas y la multa iba a depender del grado de afectación, a cuántas personas se había afectado, ¿no? Bien. Entonces, puntos básicos para regular el home office, ¿no es cierto? Para evitar justamente estos temas de incumplimiento, estos temas de repente donde no se respete el tema de la desconexión digital, es que se establezca en un contrato los horarios, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Remoto? Ok. Miren, en medio de esta situación, muchas empresas optaron, pues, creo que en algún momento se los mencioné, por el trabajo por objetivos, por el trabajo por resultados, ¿no? Entonces, ya en el contrato, el horario, entre comillas, digamos que no lo ponían, porque ya se estipulaba, ¿no? Que si de repente el empleado entregaba los productos, ¿no es cierto?, a tiempo, y ya él manejaba de repente su tiempo, digamos que había un proyecto que tenían que entregarlo al término de un mes, por ejemplo, ¿no? Y ya el empleador le decía, mira, ve tú cómo manejas tus tiempos. Si quieres trabajar tú 1, 2, 3, 4, 5 horas, depende de ti, pero eso sí, al término del mes el proyecto tiene que estar hecho. Y si no está hecho, entonces se rescinde tu contrato, ¿no? Empezaron a hacer eso. ¿Por qué? Porque también era incómodo estar detrás de cada trabajador, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿qué empresa puede estar detrás, viendo si realmente se contactó, o se conectó, o si está cumpliendo las 8 horas, o por ahí está sacando la vuelta con 1 o 2 horas? Entonces, no, ¿no? Entonces, muchas empresas cambiaron también el formato del contrato, donde se estipulaba, más allá de las horas, los resultados, ¿no? Los entregables de los trabajos. El derecho al trabajador, del trabajador, ¿no? Para elegir el tema de la presencialidad o seguir en trabajo remoto es también un tema prioritario que se debe estipular en el contrato, ¿no? Sobre todo los que se están haciendo recién. Por ejemplo, hoy en día ustedes entran a estas páginas Boomerang, Computrabajo, y ahí les va a salir, ¿no? ¿Cuál es el estado del trabajo al que ustedes están postulando, ¿no? Ahí te dice mixto, ¿no? Que puede ser presencial y también desde casa, o netamente remoto, hay trabajos que siguen así, o netamente presenciales, ¿no? Entonces es también importante que se establezca eso dentro de los contratos, ¿no? Ahora, en este momento, las personas que están contratando, y como todavía seguimos en la virtualidad, ¿no? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, hoy en día? Decir, oye, te contrato virtual, pero existe la posibilidad que cuando ya todo se mejore, ¿no? Regreses a la presencialidad. Entonces, las cosas dichas, ¿no es cierto?, como tienen que ser, no tendría por qué generar, pues, problemas posteriores, ¿no? Porque hay personas que, pese a regresar, quieren seguir trabajando de manera remota, ¿no? Pero si ya la empresa le indica desde que ingresa a trabajar que eso puede cambiar, entonces eso también va a mejorar, ¿no? El tema de la relación que haya entre empleado-empleador, ¿no? Igualdad y no discriminación es básico, ¿no es cierto? En el tema también del home office, las jornadas y horarios tienen que ser respetadas, como ya lo hemos dicho, ¿no? Los entregables, ¿no? Muchas empresas hoy lo han abordado. La desconexión digital, bueno, que ya hemos hablado toda la clase de ello, ¿no? Es vital.
Hablamos también de que la capacitación es importante y debe de ser permanente, por ejemplo, ¿no? Y en el tema del home office ha mejorado mucho el tema de la capacitación, porque antes, por ejemplo, ¿qué se hacía, no? Se alquilaban de repente espacios para poder capacitar, mientras que ahora pues en una sala Zoom entra pues una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces como que las capacitaciones, digamos, han reducido el precio, ¿no es cierto? Y más bien ha dado apertura a que haya más capacitaciones para el personal o que ese dinero se puede invertir en otras cosas, ¿no? Tenemos también las herramientas de trabajo y el uso responsable de los equipos, ¿no? A veces las empresas nos brindan el material, pero muchas de las personas tampoco saben cómo usarlo, ¿no? O sea, el material, en este caso la herramienta, la laptop, me la brindan a mí. No les puedo estar dando pues a mis hijos para que jueguen allí, ¿no? Bien, tenemos un caso, por ejemplo, ¿no? El empleador se encuentra obligado, cuando recién empezó la pandemia, salió, por ejemplo, esto, ¿no? El empleador se encuentra obligado a derivar los casos con diagnóstico confirmado de COVID, ¿no? Y en el caso de no manifestarlo, ¿no? Hubieron muchas sanciones. Se detectaron incluso que pese a que tenían la obligación, ¿no? de informarlo, muchos no lo hacían. ¿Por qué? Porque eso significaba mandar de descanso, ¿no es cierto?, a uno de los trabajadores, y obviamente en las empresas se requería más bien mano de obra, ¿no? Entonces, pese al tema de las multas, pese al tema de las sanciones, se incumplía, por ejemplo, y se venía dando esta problemática, ¿no? Bien. Voy a mostrarles una resolución, por ejemplo, de la SUNAFIL, ¿no? Angelita Torres, ¿te escuchamos? ¿Estás con tu mano levantada? ¿No? Ok. Listo. Tenemos acá, por ejemplo, una resolución de la SUNAFIL, ¿no? En tema de términos de legislación laboral, donde se sancionó, ¿no?, a una empresa, ¿ok?, justamente por desconocer hasta cierto punto el tema de la seguridad dentro del trabajo, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, esa fue la materia, ¿no?, que se investigó, ¿ok? Presunta conducta infractora, por ejemplo, ¿no? El sujeto inspeccionado no acreditó la derivación de los casos con diagnóstico confirmado para COVID, ¿no? Omitieron la información, ¿no? Luego, pues, hubo una denuncia con respecto a ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la normativa que se ha vulnerado, ¿no?, o que no tomaron en cuenta, ¿no?, la que precisa, pues, la del MINSA, ¿no?, justamente, la tipificación legal, ¿no? Cuántos trabajadores fueron afectados y la multa propuesta, ¿no? Aquí sí hay un tema que es importante determinar. Esta empresa, digamos, esta normativa sale en el mes de julio. ¿Qué decía la normativa? Que toda empresa tenía que reportar a los trabajadores infectados, ¿no?, para mandarlos pues a cuarentena, ¿ya? En julio del 2020, a eso me refiero, ¿no? Y todas las empresas pues estaban avisadas de ello, ¿no? Y las que no lo hacían incurrían en la multa. Pero acá hay una casuística un poco, digamos, para analizar, ¿no? La normativa sale en julio, ¿ya? Se establece que hay que avisar, hay que mandar a cuarentena. Sin embargo, acá pasó algo, digamos, curioso, ¿no? En el mes de junio, o sea, un mes antes que salga la normativa, ¿no es cierto?, hubo un trabajador contagiado. La empresa no lo reportó, ¿no es cierto? Y en el mes de agosto hubo otro contagiado y la empresa tampoco lo reportó, ¿no? Entonces, cuando llega la inspección, ¿no?, la SUNAFIL dice, te voy a multar por las 2 personas que tú no reportaste, ¿no es cierto?, y que estaban infectadas, ¿no? O que estaban contagiadas, perdón, ¿no? Entonces, esta empresa le dice, pero ¿por qué me vas a multar por las 2? ¿No? Si la normativa salió en el mes de julio, ¿no? En todo caso, múltame por el personal que yo no hice de conocimiento en el mes de agosto. No tendrías por qué multarme en el mes de junio, ¿no? Por ese personal que no registré en el mes de junio, porque la normativa recién ha salido en julio. La pregunta es, ¿tenían razón o no tenían razón a apelar esa
esa medida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes allí? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? Raúl, ¿te escuchamos? Bueno, considero que legalmente hablando tenían toda la razón al argumentar que eh, la norma recién había salido un mes después, entonces. Legalmente hablando, solamente podía multársele por esa persona que no reportaron cuando ya había salido la ley. Pero éticamente hablando, considero que está muy mal lo que hicieron, porque de todos modos es la salud de una persona y es jugarse con la vida de alguien más, que es tu trabajador y por ende es tu responsabilidad mantenerlo sano dentro de su ambiente de trabajo. Ok, muchas gracias, Raúl. En efecto, ¿no? Su compañero tiene toda la razón. Legalmente hablando, ellos se ampararon en eso, para que obviamente la multa se redujera, ¿no? Y tenían razón, ¿no? Si la normativa sale en el mes de julio, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de que me sancionen es por aquel trabajador que yo no reporté en agosto, ¿no? Pero éticamente hablando, ¿no? Debieron haber reportado pues a los dos, ¿no? Por el que estaba también en el mes de junio, porque ya se sabía obviamente que había una exposición a los demás trabajadores dentro del entorno laboral, ¿no? Entonces, bueno, al final esta empresa apela para que incluso también le quiten, digamos, la sanción por el trabajador de agosto, porque decía que era una normativa que recién estaba saliendo y como que todavía, no sé, no había mucha difusión, bueno, etc., ¿no? Entonces, la empresa dice, no me sanciones porque a las finales, o sea, nadie la tenía clara, ¿no? Es una normativa que recién ha salido, es algo, y lo declaran pues infundado, ¿no? O sea, como dice su compañero, ¿no? Había un tema legal ahí que acatar, la norma ya había salido, y por ende ellos ya lo sabían, ¿no? Entonces había que acatar ahí. A las finales los obligaron a pagar, ¿no? Por el trabajador, pues, que no reportaron en el mes de agosto, y el del mes de junio no fue sancionado, ¿no? Entonces acá cuando ellos ya apelan, se declara pues infundado, ¿no? Entonces tuvieron que pagar esa multa por ese trabajador, ¿no? Bien. Bien, chicos, hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Miren, les he subido en el módulo 5, no sé quién fue quien me dijo la semana pasada, no, perdón, la clase pasada, que faltaba unos archivos, ¿verdad? Unos archivos subir, no recuerdo, disculpen quién me lo dijo, se han subido al módulo 5, ¿ya? Son unas plantillas del Excel para ver el tema de clima laboral, ¿ya? Agradecerles por haber estado acá, espero que el curso haya sido de su interés, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias y ya seguro nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, cuídense. Un abrazo para Vamos a todos. extrañar. Oh, yo también. Cuídese, Miss. Cuídense, Hasta chicos. Nos vemos, Miss. Gracias. luego. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Gracias, Miss, gracias. Gracias, cuídense. Gracias, Miss. Gracias, cuídense, chicos. Un abrazo para todos.